El análisis de datos es aquel proceso realizado previo a actividad de adquisición de información de diversas fuentes en base a una temática definida, una pregunta investigativa, una hipótesis, el entendimiento de un proceso o de acontecimiento que estén presentando, entre otros que nos permitan recopilar distintos tipos de información. Este análisis de datos se puede entender como trabajar con los datos, de tal manera que nos permita obtener una información útil para utilizarse para tomar decisiones con conocimiento de causa. Este trabajo se resume en examinar, limpiar, transformar y modelar el conjunto de datos con los que esté trabajando, con el objetivo de que se adquieran conocimientos y también de tomar decisiones frente a la temática que estoy trabajando o estoy analizando. De esto también se puede realizar derivar en otros escenarios de conocimiento o decisiones que se generen en el respectivo proceso. De acuerdo a la investigación o duda o pregunta que estemos realizando, se determina cuál o cuáles métodos de análisis de datos podremos aplicar, es decir, cuál de estos es el que mejor se ajusta. Entre los más reconocidos tenemos el análisis descriptivo, que de acuerdo al conjunto de datos, a partir de esa examinación, permite examinar lo que ha sucedido en el pasado. Este tipo de análisis no trata de explicar por qué sucedió, ni establecer relaciones de causa-efecto, sino que nos busca generar mediciones y patrones. Dos métodos utilizados en este análisis descriptivo es la agregación de datos y la minería de datos. Tenemos el análisis exploratorio, que se refiere al proceso crítico de realizar investigaciones sobre datos que nos permiten descubrir patrones, detectar anomalías, probar hipótesis y comparar suposiciones con ayuda de estadísticas y representaciones gráficas. Tenemos el análisis diagnóstico también, tipo de análisis diagnóstico, que busca profundizar para entender por qué ha ocurrido algo. El objetivo principal de esta es identificar y responder a la anomalía que se puede presentar en los datos con los que estemos trabajando. Tenemos el análisis diferencial, que se utiliza para generalizar los resultados obtenidos en un muestreo aleatorio simple a una población a la que se le trajo una muestra. Este se hace solamente necesario cuando la muestra se extrae de un procedimiento aleatorio y la tasa de respuesta es muy alta. Se tiene el análisis predictivo, que en este se utiliza una relación entre un conjunto de variables para hacer unas predicciones sobre resultados futuros, utilizando datos históricos combinados con modelos estadísticos, técnicas de minería de datos y recientemente aprendizaje automático. Otro tipo de análisis que se puede realizar es el análisis mecanicista, el cual busca comprender las fluctuaciones precisas de los datos que dan lugar a fluctuaciones en otros datos. Es decir, los cambios exactos de una variable que conduce a cambios en otras variables. Las metodologías más reconocidas y utilizadas para análisis de datos son KDD, Sigma y CRISDM. KDD o Connellec Discovered Database está centrada en la extracción de conocimientos de un repositorio, conjunto de datos, enfatizado en las aplicaciones de alto nivel de ciertos métodos de minería de datos. La metodología KDD es iterativa, se consta de 5 pasos que son selección, preprocesamiento, transformación, minería de datos e interpretación y evaluación de los mismos resultados. Otra metodología aplicada es la metodología Sigma o SAM, Explore, Model and Access. Esta se puede aplicar a cualquier proceso de minería de datos como tal y consta también, igual que la metodología KDD, de 5 etapas, que consiste en muestrear la base de datos con la que esté trabajando de tal manera que sean representativos para el análisis, explorar mediante un análisis preliminar de los datos y obteniendo
primeras conclusiones sobre su morfología, tendencia, entre otros aspectos. Modificar, en donde se realizan transformaciones y selecciones para crear variables ya orientadas a un proceso de selección. Modelar, que es de acuerdo a los modelos de minería de datos, obtener funciones o combinaciones como predictoras y que nos ayudan a predecir la variable objetivo. Y por último, evaluar, que es que se evalúa la utilidad y la fiabilidad de los insights obtenidos en el modelo y se estima el rendimiento que estos tienen. La tercera metodología corresponde al CRISDM, o Cross Industry Standard Process for Data Mining. Al igual, este es un proceso iterativo que está centrado en el negocio y es independiente de la herramienta de minería de datos que se utilice y está muy ligado al CPSS Clementine. Este es cíclico y consta de 6 etapas muy flexibles, que son entendimiento inicial del negocio, entendimiento de los datos, que es donde se realiza la recolección de los mismos, se exploran, se detectan problemas que tengan, preparación de los datos, de acuerdo a los datos crudos, se generan datasets, luego se procede a un modelado, luego la evaluación de los mismos y de acuerdo a los resultados que yo obtenga, realizo el despliegue de los modelos. En este pueden desplegar un sistema o un entorno, ya de acuerdo a los productos que yo quiera generar o entregar. Las metodologías de análisis de datos son esenciales para realizar la conversión de datos capturados, generados o recopilados en información valiosa, de tal manera que nos permiten abordar distintos proyectos de análisis de datos. De acuerdo a qué tipo de datos estemos manejando, se debe realizar la selección de la metodología, ya que de acuerdo a si aplicamos bien o seleccionamos bien la metodología a trabajar, esta nos dará análisis que sean más precisos, que sean más útiles, que las decisiones que se generen tienden a ser de mayor impacto y de tal manera que de acuerdo a la información que tenemos de base generamos mejores decisiones, toma de proceso o entendimiento de por qué sucede un acontecimiento o también qué acontecimientos pueden generar, por ejemplo, con la aplicación de análisis predictivos.